Ahora, una vez que tengo la temperatura media, ¿qué puedo determinar con esa temperatura media? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué me sirve esa temperatura media? Hallar el O2. Ya, por ejemplo acá, tengo el trabajo 1 y tengo el calor que se está desechando, calor 2, ¿cierto? Que el calor 2 va a ser igual al calor 3. Que este calor 2 va a ser igual al calor 3. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el calor suministrado acá? ¿Cómo lo puedo encontrar eso? ¿Cómo encuentro Q1? ¿Cómo lo encontraría? ¿Se recuerdan a qué equivale Q1? O el trabajo 1, el trabajo neto 1, ¿a qué sería igual? El trabajo neto 1, que es el de salida, va a ser igual al calor sub 1 menos el calor perdido. Calor ganado menos el calor perdido. Q sub 1 menos Q sub 2. Ahora, la pregunta, ¿qué datos tengo ahí en el ejercicio? Tengo el trabajo 1, que es el trabajo neto, 75 kJ. Y tengo el calor 2, que vale 300 kJ. Tengo el trabajo 1 y Q sub 2. ¿Será que puedo determinar Q sub 1? Sí, sí se puede. Sí se puede. Entonces lo que tengo que despejar aquí es Q sub 1. Al despejar Q sub 1 de acá, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Aquí va a ser, dB de trabajo 1 va a ser Q sub 1. Aquí va a ser el trabajo 1. Y esto va a ser con signo positivo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Este que estaba con negativo pasa con positivo, pasa a sumar. Y reemplazo los valores. El trabajo neto 1 vale 75 kilojoules. Y el calor perdido, el calor 2, vale 300 kilojoules. ¿Cuánto vale entonces Q sub 1? 375, ¿no? Ese sería el valor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Perfecto. Bien, entonces ya tengo aquí el calor 1, que es uno de los incisos que me pedí. Ahora, ya tengo el calor 1, ya tengo el calor 2, ya tengo la temperatura media, ya tengo este calor 3 que va a ser igual al calor 2, pero no tengo el calor que se está perdiendo por acá, ni tampoco el trabajo de salida. ¿Cómo yo encontraría ese calor que está perdiendo y ese trabajo que se está desechando de ese lado? ¿Qué aplicarían ahí? ¿Qué tipo de máquina es? ¿Reversible o irreversible? Si el rendimiento va a ser igual, el proceso va a ser reversible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo encontrar el rendimiento en función del calor
y puedo encontrar en función de la temperatura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar el rendimiento ideal 1 por efecto de la temperatura. Copiar, pegar. Vamos a ver cuánto sale. Y no tiene que salir lo mismo con el calor. ¿Cuánto vale nuestra temperatura 2? Que es la de foco caliente, 150 grados centígrados. En grados Kelvin, 423 grados Kelvin. Bueno, ese sería el foco caliente, es al revés. Sería 303, ¿no? Del foco frío. Y del foco caliente ahí recién sería los 423. Ni siquiera es eso. ¿Cuánto es del foco caliente? ¿Cuánto sería? Diré del foco frío. Ahí yo me estoy equivocando. Este de acá, este 303, es para los 30 grados. Mi foco frío va a ser esta temperatura 2, que serían los 358. Eso sí sería. 358. Pongámoslo a 358, nada más. ¿Cuánto le va a dar este rendimiento 1? ¿Cuánto le va a dar? El foco frío era los 30, ¿no? ¿Cuál? El foco frío era el 30 No. Celsius. El foco caliente es de 150 para esta máquina térmica y su foco frío sería la temperatura 2 o la 3. En este caso la temperatura 2, que es la que acabamos de encontrar, 358. Ya, listo. ¿Cuánto le sale el valor? 0,153. 0,153. Sí, Bien, ahí yo tengo el rendimiento para la primera parte, ¿cierto? Aquí sería igual. Ahora sí. Ahora, ya tengo este rendimiento 1. Y ahora yo quiero encontrar el rendimiento real ocupando en función de los calores. Este es el ideal y ahora vamos a encontrar el real. Que esto es lo mismo que aplicar que lo anterior. Aquí sería Q sub 2. Y aquí sería 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1. Esto era para el ideal, lo que teníamos acá. Esto es lo que apliqué para el proceso ideal. Ahora para el real, 1 va a ser 1 menos el calor 2 sobre el calor 1. ¿Y tengo el calor 1 y el calor 2? Sí, los tengo. Entonces reemplazan de acá. 1 menos el calor 2, que vale 300 kilojoules, sobre el calor 1, que vale 375. ¿Cuánto le va a dar el rendimiento real? 0,2. 0,2. Ese es el rendimiento real. Ahora, nos tenía que haber salido lo mismo si hubiésemos aplicado el sistema ideal.
Pero, ¿qué habíamos dicho? Que el rendimiento real es igual al ideal. Pero en este caso, el rendimiento real 1 va a ser igual al rendimiento real 2. Entonces, aplicando de acá, voy a determinar el calor perdido, pero para la segunda máquina. El rendimiento real 2 va a ser igual, ahora aquí sería Q sub 4 sobre Q sub 3. ¿Y cuánto vale Q sub 3? Vale igual a que Q sub 2, 300 kilojoules. Y el rendimiento real lo acabo de encontrar, que es igual, el 1 igual al 2, de 0.2. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente, despejar el valor de Q4. ¿Cómo lo despejaría eso? O lo vamos a hacer de otra manera también simple. ¿Cómo puedo encontrar el rendimiento real de la segunda máquina? ¿Se recuerdan que sería igual al trabajo 2, trabajo neto, sobre el calor generado de esta máquina? El trabajo neto sobre el calor suministrado, que sería el calor 3. Y el 3 es igual al 2. Y yo tengo el rendimiento 1, que es igual al rendimiento 2. De aquí voy a despejar para encontrar el trabajo 2. Ese trabajo 2, ¿a cuánto va a ser igual? Al calor 3 multiplicado por el rendimiento 2. Real 2. Y voy a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale el calor 3? 300 kilojoules, ¿cierto? Que sería este calor de acá. Calor 3 igual al calor 2, que vale 300 kilojoules. Y el rendimiento real 2 es igual al 1, porque es rendimientos iguales, 0,2. ¿Cuánto le va a dar el trabajo 2? 60 kilojoules. Perfecto. Y ese sería el trabajo que va a botar la segunda máquina. 60 kilojoules. Ahí está. Bien, ya tengo lo que me pedía. Me pedía la temperatura intermedia. Aquí está. Que es la temperatura 2. Y también me pedía lo que era el valor del trabajo de salida de la segunda máquina. Lo hice con el rendimientos iguales, que es lo que tenemos acá. Rendimiento 1 igual a rendimiento 2. Saqué el rendimiento de la primera máquina y eso lo reemplacé para determinar el trabajo de la segunda máquina, que es lo que tenemos acá. Puedo también sacar el rendimiento ideal, que no tendría que salir lo mismo. No nos sale por el tema que hemos tomado por los decimales que tenga por demás. Puede ser que me hubiese salido estos redondeados, porque está cerca, 0,153. Seguro aquí si le pongo el otro decimal más, nos va a salir 0,56
y eso va a redondear a 2 ya. Es lo mismo. Y ya encontré el rendimiento del trabajo y el calor ganado que ya tenemos, que es el calor 1. Y ese calor 1 es 375. Hasta aquí, ¿todo claro o hay alguna duda sobre este ejercicio? ¿Hay alguna duda? ¿Hay o no hay ninguna? ¿Será que puedes hacer un resumen de todo el ejercicio, por favor? Ya, claro. Me dice, se tiene una máquina térmica en serie 1 que desecha 300 kilojoules. Es el calor que está desechando, 300 kilojoules. Que va a ser igual al calor 2 igual al calor 3. Este calor 3 es lo que va a suministrar este calor a la segunda máquina, que es el mismo calor, 300 kilojoules. Ahora, tiene un trabajo de salida de la primera máquina de 75 kilojoules. Trabajo 1 que desecha la máquina térmica es de 75 kilojoules. Si la máquina tiene un foco de alta de 150, entonces le da la temperatura de la fuente caliente. ¿Cuál es la temperatura media si se conecta a una máquina en serie cuyo foco 1 y 2 está a 30 grados centígrados? Calcular el trabajo. Me pide la temperatura intermedia si la temperatura de la segunda máquina de salida es de 30 grados centígrados. Me pide determinar esta temperatura intermedia y el trabajo de salida 2. Entonces, lo que debo saber es que cuando están conectadas máquinas térmicas en serie, siempre van a ser iguales los rendimientos o la eficiencia. Entonces, yo sé que la eficiencia de la primera máquina vale 1 menos la temperatura 2 de salida sobre la temperatura 1, que es del foco caliente. Y para la segunda máquina, el rendimiento 2 va a ser 1 menos la temperatura 4 de salida sobre la temperatura 3 que ingresa al sistema. Pero esa temperatura 2 es igual a la temperatura 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igualar los rendimientos. Rendimiento 1 igual a rendimiento 2. Va a ser 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1, que es el rendimiento 1. Igual a 1 menos la temperatura 4 sobre la temperatura 3, que eso sería el rendimiento 2. 1 y 1 se van. Este negativo con este negativo se van y voy a tener temperatura 2 sobre temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 4 sobre la temperatura 3, pero esa temperatura 3 es igual a la 2. Lo reemplazo por la temperatura 2. Ahora, una vez que tengo esto, que lo tengo acá, esta temperatura 2 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar y me va a quedar temperatura 2 al cuadrado. Y esta temperatura 1 que está dividiendo acá va a pasar a multiplicar a la temperatura 4. Entonces me queda temperatura 2 al cuadrado igual a la temperatura 4 menos por la temperatura 1. ¿Cómo hago para eliminar este cuadrado? Aplico raíz. La raíz de la temperatura 4 por la temperatura 1. Entonces, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 4, que vale 30 grados centígrados. En grados Kelvin, 303 grados Kelvin. Por la temperatura 1, que vale 150 grados centígrados. Transformado a grados Kelvin sería 423 grados Kelvin. Al reemplazar, le va a dar que la temperatura 2, que es la temperatura media, vale 358,006 grados Kelvin. Ya tengo la temperatura intermedia, que es uno de los incisos que me pedía, el inciso A. Una vez teniendo la temperatura 2, ¿qué voy a aplicar? Una vez que tenga eso, voy a ver lo siguiente. Como tengo el trabajo 1,
que es de la primera máquina, el trabajo neto 1, y tengo el calor de salida 2, voy a aplicar el rendimiento de esa máquina térmica, donde me dice lo siguiente, que el rendimiento de la máquina térmica, aquí lo vamos a tener aquí, o el trabajo 1, de trabajo neto 1 de acá, que tengo acá, va a ser igual al calor 1 menos el calor 2. El calor ganado suministrado a la máquina térmica menos el calor perdido. Donde el trabajo 1 es dato, 75 kJ. Donde el calor perdido 2 también es dato, 300 kJ. Entonces, lo que voy a despejar es este calor sub 1. Entonces, este calor sub 2 que está restando va a pasar a sumar. Donde el calor sub 1 va a ser igual al trabajo 1 más el calor 2. Entonces, el calor 1 va a ser igual a 75 kJ que vale el trabajo 1, el trabajo neto de la primera máquina, más el calor desprendido de la primera máquina, que sería los 300 kJ. Y eso le va a dar 375 kJ. Ya tengo entonces ahí lo que es el calor 1, el calor suministrado a la primera máquina térmica. Una vez que ya tengo el calor 1 y ya tengo el calor 2, voy a encontrar el rendimiento de la primera máquina. El rendimiento de la primera máquina va a ser 1 menos el calor 2, que es el calor que desecha la máquina de 300 kJ, dividido entre el calor suministrado de la fuente caliente, de esta fuente, que es lo que vamos a encontrar, 375 kJ. Entonces reemplazo. El rendimiento real 1 va a ser 1 menos los 300 kJ, que es de la fuente fría, sobre la fuente caliente, que vale 375 kJ. Reemplazando el rendimiento real, vale 0,2%. Sería el 20%. Una vez que tengo el rendimiento real de la máquina 1, yo sé que los rendimientos tienen que ser iguales. Entonces, el rendimiento real 1 va a ser igual al rendimiento real 2. Y el rendimiento real 2 es el trabajo neto 2 sobre el calor suministrado, que va a ser el calor 3. Y el calor 3 es igual al calor 2, que vale 300 kJ. Este calor es dato. Y el rendimiento también, despejo el trabajo 2. Que ese trabajo 2 va a ser igual al calor 3 multiplicado por el rendimiento 2. Ese trabajo 2 va a ser igual al calor 3, que vale 300 kJ, por el rendimiento 2, que vale 0,2, que es igual al rendimiento 1. Y le va a dar que el trabajo de salida de la segunda máquina es de 60 kJ. Y ahí acabaría el ejercicio. Si quiero, también puedo encontrar el calor sub 3, el calor de pérdida de acá, nada más. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Listo, gracias. Está claro. Perfecto. Muy bien. En este ejercicio, ¿qué me dice este ejercicio que tenemos acá? Me da lo siguiente. Me dice, imagine que tiene una casa, un congelador, que funciona según el ciclo frigorífico de Carnot y enfría a una velocidad de 850 kilojoules sobre horas. La temperatura del congelador debe ser adecuada para conservar los alimentos en el interior. Aproximadamente menos 12 grados centígrados. Le da la temperatura del foco frío, menos 12. En su casa la temperatura ambiente es de 21 grados centígrados. Esa temperatura de 21 grados centígrados es la temperatura del foco caliente. Me pide determinar la potencia que debe tener el motor del congelador para cumplir su misión y la potencia que debería tener el motor en el caso que el rendimiento fuera solo del 50% del rendimiento ideal de Carnot. Entonces, ¿qué voy a aplicar en ese caso?
¿Qué es lo que harían ustedes ahí? Ahí ya lo tienen el circuito. ¿Qué encontrarían primero? Si tengo la temperatura de entrada y de salida, ¿qué es lo primero que debo calcular? El rendimiento. El rendimiento, correcto. ¿Y a qué es igual el rendimiento ideal? ¿A qué sería igual? A 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente, que sería T sub F, que es el foco frío en este caso, sobre la temperatura del foco caliente, T sub C. Ahora, ¿tengo las temperaturas del foco frío y del foco caliente? Sí, ¿no? La Sí, temperatura del foco frío es menos 12 grados centígrados más 273, le va a dar 261 grados Kelvin. Entonces le voy a reemplazar ese valor. Aquí sería entonces 261 grados Kelvin. Y la temperatura del foco caliente sería de 21 grados centígrados. En grados Kelvin sería 294 grados Kelvin. Bien, y reemplazando con eso voy a tener el rendimiento ideal. ¿Cuánto le va a dar el rendimiento ideal de la máquina? 0,11. 0, ¿cuánto? 11. Sí, Bien. Ahora, si yo quisiera el COP, que es el coeficiente de operación, ¿cómo lo encontraría? Para una máquina refrigerante. Recuerdan que era igual, ¿no? Un proceso ideal. Era igual a la temperatura del foco frío, T sub F, sobre la temperatura del foco caliente, T sub C, menos T sub F, la temperatura del foco frío. ¿Tengo esas temperaturas? Sí, ¿no? Puedo encontrar entonces el coeficiente de operación de esta máquina. Aquí es COP. Ahora sí. ¿Cuánto es la temperatura del foco frío? 261, ¿no? Grados Kelvin. ¿Y la temperatura del foco caliente cuánto vale? 294 grados Kelvin. Menos la temperatura del foco frío, 261 grados Kelvin. ¿Cuánto le va a dar el coeficiente de operación de esa máquina? Esto tiene que ser mayor a 1. ¿Cuánto le da? 7,90. 7,90. Perfecto. Entonces ya tengo el coeficiente de operación. Una vez que tengo el coeficiente de operación, ¿qué tipo de proceso es? ¿Ideal o real? En la primera parte me dice que te va a trabajar al 100%, debe el motor congelar cumpliendo su misión. Y en el interior de la casa de frigorífico. Ahora, lo primero que debo hacer es que el rendimiento sea ideal. ¿Cómo haría para que sea el rendimiento ideal?
Aquí es igual el coeficiente de operación ahora para que sea ideal. Si yo aplico para que sea con calores, ¿qué vendría acá? El calor de la fuente fría, Q sub F, sobre el trabajo neto, porque era Q sub H menos Q sub F, pero eso es equivalente al trabajo neto. Ahora, con eso, ¿qué puedo encontrar? Si tengo el calor de la fuente fría, ¿puedo encontrar la potencia? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que me pide? La potencia que debe tener el motor para congelar y cumplir la misión. Esto es potencia, flujo calorífico y el coeficiente de operación de la máquina refrigerante. ¿Puedo tener entonces la potencia? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Esto que está Sí. aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, de esta ecuación de acá, me va a quedar lo siguiente. Aquí va a ser el coeficiente de operación, el COP. El coeficiente de operación de esa máquina de refrigeración y aquí va a ser el trabajo o la potencia en este caso. Reemplazo esto para poder obtener el valor. ¿Cuánto vale el calor de la máquina? 850. 850. Y ese es kilojoule por hora. Sobre horas. ¿Y el coeficiente de operación? 7,9, ¿no? Ya lo tengo. Reemplacen. ¿Y cuánto le da entonces la potencia? 107,59. Correcto. 107,59, ¿no? Sí. Y eso le va a dar en kilojoules sobre hora. Ahí está. Aquí sería potencia. Ahora sí. Una vez que tengo eso, ¿qué más debo encontrar? Debo llevar que todo esto esté en watts. Y watt es joule sobre segundo. ¿Cómo hago para transformar esto en joule sobre segundo? Solamente aplico conversión, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Por cuánto le debo multiplicar para que sea sobre segundo? Sería dividir entre 3600. Dividir, sí, entre 3600. Porque lo que voy a aplicar es, en una hora, hay 3600 segundos. Y ahí, horas con horas se van. Y me queda en kilojoules sobre segundo, que va a ser kilowatts. Y eso es potencia. Ahora sí, va a estar en las unidades que corresponden. ¿Cuánto le va a dar eso? 0,03. Y si lo multiplico por 10 al exponente 3, para que esto sea solamente joules sobre segundo, porque este es kilo por 10 al exponente 3, ¿cuánto me va a dar?
Multiplíquenlo por 1000, lo que acaban de sacar. ¿Cuánto le da? 29,88. 29,88. Joule sobre segundo. ¿Y a qué es igual Joule sobre segundo? Watts. Watts, correcto. Ahí está. Y ya tengo entonces la potencia. Ahora, una vez que ya tengo el rendimiento de la máquina, ¿cuánto nos dio el rendimiento de la máquina? 0,11, ¿no? En función de las temperaturas. Ahora, y yo encontré el coeficiente de operación de esta máquina también. La pregunta es la siguiente. Yo sé que el rendimiento o el coeficiente de operación real es igual al ideal. ¿Cómo yo puedo determinar la eficiencia al 50%? ¿Cómo lo haría? Este coeficiente de operación al 50%. ¿Cómo lo haría? Porque esto de acá es para proceso ideal. Dice el real va a ser el 50%. ¿Qué haría? Si esto es el 100%, ¿qué le debo hacer? Lo debo multiplicar por el 50% que yo deseo, dividido entre ¿cuánto? Entre el 100%, ¿cierto? ¿Cuánto me va a dar eso al 50%? 3, algo va a salir más o menos. Es la mitad. 95. 3,95. Ahí está. Y ya tengo al 50%. Y si tengo al 50%, lo mismo debo encontrar la potencia, pero ahora al 50%. Aplicaría lo mismo que apliqué acá. Que sería todo esto de acá. Entonces, voy a tener esto, aplico esto. El calor no va a cambiar los 850, lo que cambia es el coeficiente de operación, que va a ser 3,95. ¿Cuánto le va a dar esto de acá? $215,189. 215,89. No, 189. 189. ¿Así? Sí, así. Perfecto. Y si lo convierto esto en watts, ¿cómo sería? Lo voy a dividir entre 3600 y lo multiplico por 1000. ¿Cuánto le da? Ya más directo. 59,77 watts. 59.